Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este segundo webinar en esta semana con temas dedicados a biociencias y agrotecnología. Muchas gracias por su participación en esta conferencia. Para iniciar, quisiéramos que nos enviaran mensajes que se nos pueden escuchar muy bien. Allí en el chat, tienen el icono de chat, pueden tener una reacción de 1, pueden marcar el número 1 para conocer si realmente nos están escuchando. Llega la señal muy bien, ya están llegando los 1, perfecto. Bueno, el tema de hoy se lo va a impartir la doctora Iliana Vera Reyes. El tema de la conferencia es Potencial de la Bionanotecnología en la agricultura productiva y sustentable. Algunas indicaciones de esta conferencia para que sea un mejor entendimiento, les invitamos a tener su micrófono y su cámara apagada, nada más la del expositor va a estar habilitada. Y si tienen alguna pregunta que surge a lo largo de la conferencia, lo pueden hacer a través de la vía del chat. Y estas serán respondidas al final de la conferencia. Las que no alcancen a responderse se enviarán vía correo electrónico a través o pueden escribirle directamente a la doctora Iliana a través del número de contacto o la información de contacto que se proveerá al final de esta conferencia. Permítame presentarle a la doctora Iliana Vera. Ella es investigadora de cátedras CONACYT, adscrita al Centro de Investigación en Química Aplicada, el SICA, y perteneciente al Departamento de Biociencias y Agrotecnología. Ella realizó su doctorado en ciencia en la especialidad de biotecnología en el CIMBESTAP IPN en México. Tiene dirección de 4 tesis de licenciatura, 4 de maestría y 1 de doctorado. Y sus líneas de investigación están relacionadas con agronanotecnología y el estudio de metabolitos secundarios con interés industrial. Doctora Iliana, muy buenos días. La dejo con el auditorio. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Ahí voy. Hola, buenos días a todos. Espero me escuchen bien. Yo les voy a hablar un panorama general acerca del potencial de la bionanotecnología en la agricultura productiva y sustentable. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de que sabemos que los sistemas agrícolas proporcionan alimento, fibras y combustibles. Un sistema agrícola necesita de un rápido incremento de la demanda de los rendimientos de los cultivos actualmente debido a las demandas de la creciente población. Se estima que para el 2046 seremos más de 9,000 millones de habitantes a nivel mundial, lo que hace la búsqueda de sistemas agrícolas productivos y sustentables para que pueda existir la humanidad. Actualmente, las prácticas agrícolas pueden producir suficiente alimentos casi para 8,000 millones de personas. Sin embargo, no pueden seguir haciéndolo de esta manera sin la intervención de la tecnología. Si aparte de esto nosotros nos podemos a pensar que la cantidad de recursos que se ocupan hoy en día en la agricultura es asombrosa. Hay un estimado de que más de 30,000 millones de toneladas métricas de cultivos se producen en todo el mundo. Y esto, a su vez, requiere de más de 187 millones de toneladas métricas al año de fertilizantes, 4 millones de toneladas de plaguicidas, y si pensamos que necesitamos 2,7 de billones de metros cúbicos de agua, que representa el 70% del consumo de agua dulce a nivel mundial, y además le agregamos 2 billones de energía en BTUs que se necesitan. Entonces, necesitamos pensar
que esto tiene que cambiar de alguna manera porque en un futuro vamos a tener que seguir invirtiendo en más y más productos. Hoy en día nosotros venimos usando técnicas que comenzaron hace más de 6 décadas, las cuales nos han proporcionado rendimientos necesarios año tras año, con una expansión mínima de la tierra, mediante el uso de fertilizantes nitrogenados, la mecanización, el sistema de riego, el uso de agroquímicos, así como el movimiento para producir cultivares de mayor rendimiento. A pesar de esto, las prácticas agrícolas actuales son insostenibles e ineficientes, además del daño ambiental que éstas han provocado. Por lo que es necesario buscar nuevas tecnologías alternas. La cantidad de contaminantes que persisten de los insecticidas en las fuentes de agua potable o la generación de gases de efecto invernadero, que se cree que del 7 al 15% de los gases de invernadero producidos a nivel mundial provienen de la agricultura. Por lo que están surgiendo nuevas tecnologías, una revolución tecnológica agrícola con el objetivo de manera sostenible las demandas futuras de los alimentos, de los consumibles y la fibra. Esta está impulsada principalmente por tecnologías de la información, por nuevos materiales, por la biotecnología, y metodologías de edición de genes, así como el uso de bacterias promotoras del crecimiento. Esto promete hacer que la agricultura sea eficiente, sostenible y resiliente. La nanotecnología se cree que tiene el potencial para liderar este cambio, proporcionando oportunidades de detección y mejorando algunas de las limitaciones agrícolas para monitorear la salud de los cultivos. También puede mejorar la eficiencia de los sistemas de cultivo con respecto a los insumos mediante mecanismos de entrega eficiente, mejorando la utilización de nutrientes y el manejo de enfermedades, que llevará a disminuir las pérdidas de los cultivos, que actualmente se cree que el 40% de toda la comida se pierde antes de cosecharse. Finalmente, la nanobiotecnología proporcionará funciones aumentadas a los cultivos que le permitirán gestionar mejor el estrés medioambiental de forma rápida al medio ambiente, que actualmente es muy cambiante. ¿Pero qué es la nanotecnología? Bueno, la nanotecnología es el estudio, obtención y manipulación de materiales y sustancias y dispositivos a escala nanométrica. Solamente para ejemplificar de lo que estamos hablando, cuando hablamos de nanómetros, hablamos a 10 a la menos 9 metros. Y estaremos en la escala del rango de moléculas, ¿sí? Como también vamos a estar en proteínas y virus. ¿Qué tipo de nanomateriales se pueden utilizar para la agricultura? Bueno, dentro de las estudiadas tenemos a los nanomateriales poliméricos, los cuales normalmente pueden estar formados por polímeros sintéticos o naturales. Dentro de los polímeros naturales podemos tener alginatos, quitosam, poliláctida, entre otras. Estas nanopartículas poliméricas pueden ser nanoesferas o nanocápsulas y se pueden subdividir en diferentes estructuras. De ahí vamos a tener a las nanopartículas derivadas del carbón, que se van a obtener a partir de grafito. Entre ellas vamos a poder tener grafenos, fulerenos, nanotubos de carbono multiparedes y de pared sencilla. Y tampoco vamos a dejar atrás unas de las más utilizadas, que van a ser las nanopartículas metálicas, de entre las cuales vamos a tener fierros, cobre, zinc, plata, oro, óxido de titanio, entre otras, y óxidos metálicos de las propias nanopartículas, como óxido de cobre y óxido
de zinc. Pero, ¿qué es las ventajas que tienen estos nanomateriales? Bueno, los nanomateriales van a tener mayor superficie expuesta, lo cual resulta en una mayor reactividad química y actividad biológica en comparación con las partículas más grandes de igual composición. Además, si nosotros pensamos en que estas nanopartículas pueden ser modificadas, ¿sí?, para proporcionarles funcionalidades y poderlas dirigir a ubicaciones correctas dentro de las plantas o los suelos, ofrece ventajas para hacer estrategias inteligentes de liberación y entrega controlada. Estas características hacen a los nanomateriales un recurso versátil para la nanobiotecnología. Se dice que esta es una de las megatendencias de esta década. La explosión de la bio y la nanotecnología surgen como una opción para la optimización del uso del agua y la producción sustentable de alimentos. Pero ¿por qué los nanomateriales son las plataformas ideales para liderar la revolución tecnológica agrícola? Bueno, como decía, el pequeño tamaño de estos materiales, que van a ser de un rango de 1 a 100 nanómetros, les va a permitir cruzar las barreras biológicas, difundiéndose a través de los sistemas vasculares de la planta después de su aplicación, la cual puede ser foliarmente al sistema radical, adaptando de esta manera nuevas rutas eficientes de suministros de nutrientes y pesticidas. Muchos de estos nanomateriales son estables y por tanto puede proporcionar una liberación lenta de micronutrientes o pesticidas para promover la resiliencia de las plantas contra las enfermedades. Existen estudios actualmente de localización de estos nanomateriales y se ve que estos pueden ser transportados vía xilema y floema de la parte aérea a la radícula y viceversa. ¿Cuáles son las aplicaciones de la nanotecnología para una agricultura de precisión? Una de las principales es la entrega controlada, ya sea de fertilizantes, químicos o biofertilizantes. También el desarrollo de nuevos nanofertilizantes que se requieran en mínimas concentraciones y puedan tener los efectos que actualmente tienen los que se ocupan. También para el manejo y el control de plagas y enfermedades, para el desarrollo de sensores, así como para la entrega de ácidos nucleicos como una herramienta para la bionanotecnología vegetal. Se ha visto que los estudios actualmente se han llevado a cabo para poder controlar las plagas y para la deficiencia de nutrientes. Se ha visto que el uso de nanomateriales puede promover el crecimiento de las plantas, ya sea, como lo mencioné anteriormente, si estas son aplicadas de manera foliar o son aplicadas al suelo. El uso de nanofertilizantes van a promover crecimiento, productividad y calidad nutricional de muchos de los frutos. Pero ¿qué tipo de nanomateriales actualmente se usa que nos han brindado ese efecto benéfico en el crecimiento y desarrollo de las plantas? Bueno, se ha visto que tenemos a las nanoarcillas, a la hidroxiapatita, a las zeolitas. Las nanoarcillas y las zeolitas también pueden ser ocupadas para tener una lenta liberación y retención de agua, así como para aplicar, para descontaminar aguas residuales. Se ha visto también que las nanopartículas metálicas, desde un amplio rango que pueden ser las de óxido, titanio, ¿sí?, hasta óxido de cobre, cobre, ¿sí?, estas, al ser aplicadas vía foliar, incrementan el crecimiento, productividad y germinación de muchos de los cultivos probados. Y estas tienen una dualidad, que también pueden ser utilizadas para proteger los cultivos contra los patógenos. En el caso de las nanopartículas metálicas, se busca que estas nanopartículas
puedan brindar algo más al cultivo. En este caso se ocupan algunas que las plantas ocupan como micronutrientes, como van a ser zinc, cobre y fierro. Y que además sabemos que estos materiales, por su naturaleza, tienen actividades antimicrobiales. Estos materiales también se han ocupado, entre otros, los nanotubos de carbono, ¿sí? Los cuales se han visto que estos pueden ser traslocados a través de las plantas y pueden incrementar tanto el crecimiento como la calidad de los frutos. Este tipo de funciones se ha visto que nos van a incrementar la resiliencia de las plantas contra el estrés abiótico, ¿sí? Esto va a ser, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que las plantas, al ser aplicados estos materiales y al activar, porque muchos de estos se ha visto que activan mediante mecanismos de defensa, nos va a hacer más tolerantes a ciertos tipos de estreses, ¿sí? Como sequías, calor, ataque de patógenos, entre otros. También es muy importante, lo que se busca actualmente es que sea la liberación controlada de agroquímicos sitio-dirigidos. ¿Esto qué quiero decir? Bueno, que cuando probablemente tenga el ataque de un patógeno, que sé que cambia el pH de la rizósfera, entonces yo tenga una molécula capaz de liberar cuando el patógeno esté presente. Entonces, esto también me va a servir, este tipo de nanomateriales, para monitorear la calidad del suelo, agua o detectar señales en la rizósfera y poder de alguna manera cubrir las necesidades del cultivo cuando éstas realmente los necesita. Además de los beneficios de los nanomateriales al cultivo, pues sabemos que una de las principales ventajas es minimizar la cantidad de residuos que actualmente tenemos, porque sabemos que muchos van a parar por lixiviados pues a aguas potables, como los dije anteriormente. Sin embargo, la falta de comprensión de los mecanismos de acción de estos nanomateriales, ¿sí?, los limita de alguna manera a la optimización óptima de aplicaciones agrícolas. Porque los ensayos que hoy se tienen acerca de nanomateriales aplicados a cultivos van a ser muy variables. Todo lo que hay va a depender de la especie de la planta, de la edad de la planta, del tipo de ambiente en el que fue aplicado el nanomaterial, así como de las características inherentes al nanomaterial, como su forma, tamaño, capacidad de disolución, morfología, estabilidad, entre otros factores. Por eso es necesario hacer estudios que nos puedan decir realmente cómo es la entrada y el transporte y movilización de estos nanomateriales acerca de la planta. Hay muchos estudios que les enseñan prácticamente de microscopía, los cuales se han tratado de los nanomateriales pueden ser traslocados. Tales estudios han demostrado que estos pueden cruzar las barreras del transporte dentro de las plantas, a diferencia de sus análogos convencionales. Sin embargo, aún se desconocen todos los eventos moleculares asociados a los procesos metabólicos del ingreso del material a la planta. También cabe destacar que estos nanomateriales deben de ser aplicados a bajas concentraciones. Un exceso de estos induce los efectos negativos en las plantas, ¿sí? Por lo que también hay que estudiar los mecanismos de toxicidad inherentes a la aplicación de estos nanomateriales a la planta y las interacciones con la rizósfera. Una comprensión integral, ¿qué es lo que deseamos? Conocerlo. ¿Cómo puedo conocerlo? Una información integral de todas estas redes biológicas en múltiples niveles son los estudios que se están llevando a cabo ahora, ¿sí? En los últimos años se han tratado de hacer diversos efectos para el sondeo de los nanomateriales y su interacción, desde los ensayos tradicionales de punto final hasta tener un panorama completo, ¿sí?, en sistemas orientados de alto rendimiento mediante el uso de omics. ¿Pero qué son las omics? ¿Sí?
Bueno, los omics son unos ensayos respaldados con alta sensibilidad de técnicas analíticas y herramientas bioinformáticas que me va a poder decidir una selección parcial de moléculas en un estadio específico de la planta, ¿sí? Por ejemplo, si voy a estudiar los genes involucrados o encendidos mediante la aplicación de grafeno, ¿sí? Voy a hablar de genomics. Si voy a hacer el estudio de transcritos, voy a hablar de transcriptómica, de proteínas proteómica y de metabolitos metabolómica. Esto se ha implementado un sistema de enfoque para decodificar los mecanismos moleculares de las plantas y de esta manera poder dilucidar el comportamiento de genes y proteínas, de tener un panorama completo de qué es lo que está pasando en ese preciso momento, ¿sí? Para comprender los mecanismos activados de respuesta, ¿sí? Involucrados a la aplicación de los nanomateriales. Y con esto, poder generar una hipótesis mediante un seguimiento de respuesta de las biomoléculas, las cuales fueron perturbadas de alguna manera, ¿sí? Y integrarlos mediante datos, mediante rutas globales utilizando algoritmos bioinformáticos avanzados. Pero ¿para qué me va a servir todo esto? Si al final, pues algunos dirían, pues pudiera ser de alguna manera esto que es básico, ¿en qué lo voy a aplicar? Bueno, esto me va a permitir diseñar nanomateriales específicos, ¿sí? Para poder, para aplicaciones específicas, por ejemplo, para aumentar la resistencia de las plagas a condiciones materiales, para la entrega específica de nutrientes o pesticidas, porque probablemente ya sé cuáles son los genes que se encienden o las moléculas involucradas que alteran cuando hay cierto microorganismo, o simplemente la liberación de agroquímicos que respondan a estímulos o simplemente biosensorios. En el Centro de Investigación en Química Aplicada se sintetizan y caracterizan diferentes tipos de nanopartículas, ¿sí? Los cuales pueden tener diferentes aplicaciones desde el área médica, automotriz, pero nosotros en el Departamento de Biociencias y Agrotecnología las aplicamos principalmente para aplicaciones biológicas y agronómicas. Tenemos un grupo de trabajo, un área de investigación de un grupo multidisciplinario que a su vez colaboramos con otros departamentos de SICA, de materiales avanzados y síntesis de polímeros para el desarrollo de estos nuevos materiales y su aplicación para la agricultura. Voy a hablar un poco acerca de algunos trabajos que se han desarrollado y de efectos que hemos visto de estos nanomateriales en los cultivos. Cuando hablamos de entrega controlada, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, buscamos que estos sistemas, ¿sí?, sean acorreadores probablemente de pesticidas convencionales, o puede ser una molécula metálica también, ¿sí? ¿Qué es lo que mejoran? ¿Por qué es importante buscarlo? Anteriormente les decía, van a mejorar la dispersión y viabilidad del pesticida. No es lo mismo ser una partícula de 2 micras, ¿sí?, a dispersarlas sobre toda la hoja y que pueda tener más contacto con el patógeno con mucho menos cantidad. De lo que hablaba al principio de la presentación, mayor reactividad porque va a tener mayor área superficial. También algunas de las ventajas que hacen los nanoencapsulados, ¿sí?, es mejorar la adhesión de las pequeñas gotas en los tejidos de las plantas, como aquí lo vemos en una hoja. ¿En qué se trabaja actualmente? Estos modelos también son aplicados al área de fármacos, ¿sí? Se buscan que muchos de estos materiales acarreadores, ¿sí?, puedan ser termosensibles ante un cambio de la temperatura, estos puedan desplegarse y liberar los fármacos. Otro modelo es que puedan ser sensibles
a cambios de pH. En otros modelos también se busca que estos sean sensibles a la humedad. A altas concentraciones de humedad, la molécula, el polímero, se va a hidratar y va a permitir sacar el contenido que tiene dentro. Así, unos un poco más avanzados va a ser pesticidas o nanomateriales que puedan ser aplicados a la rizósfera, ¿sí? Y ante la presencia de un patógeno que sabemos que va a tener ciertas enzimas, ¿sí? Que sean específicas, que puedan degradar a su vez este polímero y de esta manera poder sacar el pesticida para atacar esta enfermedad. Esto es en el caso de los nanomateriales. También actualmente en el departamento se trabaja en el desarrollo de nasosensores ópticos y electroquímicos. ¿Estos para qué? Bueno, ¿qué buscamos? Identificar señales bioquímicas relacionadas con el desarrollo y rendimiento de los cultivos de plantas. También desarrollar sensores basados para intensificar y monitorear las señales bioquímicas probablemente asociadas a las condiciones de estrés y poder integrar estos nanosensores en los sistemas de control de la producción agrícola. ¿Qué tipo de nasosensores se tienen hoy en día? Pero ¿cómo se pueden desarrollar? Bueno, algo interesante es buscar en el analito de interés para desarrollar el sensor. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser un microorganismo, si estoy hablando de un patógeno, ¿sí? Puede ser algún tipo de nutriente, macro o micronutrientes, ¿no? Puede ser una molécula específica de los virus, pesticidas residuales en los suelos contaminantes, especies reactivas de oxígeno o metabolitos secundarios involucrados o asociados a respuestas al estrés, metales pesados, ¿sí? O algunas toxinas, ¿sí? Estos son algunos de los analitos que pueden ocuparse para utilizarse como analitos. Actualmente se tienen en desarrollo y otros se tienen en proceso, ¿sí? Sensores de macronutrientes como fosfatos y nitritos, ya está desarrollado, otros de metales pesados en suelos, algunos para detectar pesticidas organofosforados, así como los productos del metabolismo de las plantas como especies reactivas de oxígeno, entre las principales peróxido de hidrógeno. También están en desarrollo uno para la detección específica de una bacteria fitopatógena que ataca el cultivo de tomate, Clavibacter michiganensis. Y otro para la detección de fitohormonas como ácido abscísico y giberelinas. También se han desarrollado aplicaciones de los nanomateriales como promotores del crecimiento. Se han probado diferentes técnicas, aplicaciones foliares, aplicaciones al sustrato, aplicaciones en cultivos hidropónicos o semisólidos, de nanomateriales, principalmente de aquellos que pueden ser micronutrientes. Y se han tratado de dilucidar cuáles son los mecanismos de acción por los cuales nos provoca el rendimiento o el crecimiento de las plantas o mejor porcentaje de germinación. Se han llevado a cabo en invernaderos y en condiciones in vitro. Les voy a mostrar algunos de los resultados que se han obtenido. En este caso es una imagen de unas plántulas de chile, las cuales fueron tratadas con 50 miligramos por litro de nanopartículas de óxido de zinc. Como podemos ver en la imagen y en la gráfica que tenemos aquí, ¿sí? Hay un incremento en la altura de las plantas. Aquí no solamente se trataron nanopartículas de óxido de zinc, sino se combinaron con nanopartículas de óxido de plata a 2 concentraciones. Y como podemos observar aquí, ¿sí? La más alta concentración de plata fue la que nos dio un mayor crecimiento de la planta. Y no solo fue en la altura de la planta, sino también en otros parámetros como tenemos aquí de un incremento en el área foliar,
así como de un incremento en la biomasa radicular. Nuestro objetivo, una vez que veíamos esto, es decir, bueno, ¿qué es lo que está cambiando en la planta para que me dé estos incrementos? Y muchos de estos se han visto que están involucrados en que el zinc, bueno, es un promotor de la biosíntesis de la y el que es una hormona involucrada en el crecimiento de las plantas. Por otro lado, también hemos estudiado otro tipo de moléculas, ¿sí? En otro tipo de condiciones. Aquí tenemos cultivos in vitro en condiciones, son plantas, semillas de tomate, las cuales, como podemos observar aquí, pusimos diferentes nanomateriales, grafeno, óxido de grafeno y nanotubos de carbono multiparedes. Y como les decía anteriormente, va a depender del material los efectos que tengamos del cultivo, que son el mismo tipo de semillas que ocupamos para realizar el ensayo y las mismas concentraciones, tenemos resultados pues completamente diferentes. Cuando los nanotubos de carbono afectan totalmente el crecimiento y la germinación de las semillas, en el caso del grafeno podemos tener unas plántulas muy similares al crecimiento de las plantas control. Nosotros hemos tratado de ver que estas respuestas siempre van a estar asociadas, los mecanismos con los cuales se dan estos cambios es por el incremento de especies reactivas de oxígeno y por el incremento de metabolitos secundarios. En un estudio un poco más específico, lo que queríamos buscar era poder decir y encontrar no solamente especies reactivas de oxígeno, ¿sí?, que pueden ser inducidas por cualquier estrés, sino también encontrar aquellas proteínas claves que me están dando estos cambios. En esta imagen que tenemos aquí podemos ver, tenemos aquí calabacitas, semillas de calabacitas, las cuales fueron sometidas a grafeno. Nosotros pudimos observar que estas semillas que fueron embebidas en 1000 miligramos por litro de grafeno germinaron más rápido y como podemos observar tienen la misma edad en esta imagen, tenían raíces más grandes y eran más densas. En un análisis un poco más específico también podíamos observar que los nanomateriales, que específicamente el grafeno, incrementaba la densidad de los pelos radiculares de las raíces. Entonces, ¿qué es lo que quisimos saber que era lo que estaba pasando en las raíces de estas plántulas? ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, tratamos de dilucidarlo a través de una omics, utilizando proteómica en 2 dimensiones. En esta técnica que vemos aquí, este es un perfil, ¿sí? Todo lo que tenemos aquí, estos spots o puntos que se ven son proteínas, las cuales fueron separadas en 2 dimensiones. Primero, por su punto isoeléctrico y después por su peso molecular. Una vez que teníamos estas imágenes, nosotros lo que tratamos de ver es ver cuáles son los cambios en este perfil, ¿no? Nosotros encontramos cerca de 30 cambios en el patrón de las raíces que fueron expuestas al grafeno. Y cuando nosotros mandamos a secuenciar estas proteínas, encontramos que teníamos muchas proteínas en respuesta a estrés, ¿no? De enzimas involucradas en estrés, ¿sí? Pero también de otras proteínas relacionadas a las respuestas por patógenos y una respuesta involucrada al incremento de aquaporinas en la zona radicular, que bueno, que sabemos que probablemente fue por lo que estas semillas incrementaron más rápido su tamaño. Además de eso, en el área de los pesticidas hemos trabajado en la síntesis de materiales ecológicamente amigables, ¿no? La síntesis que sea amigable con el medio ambiente, ¿sí? Por lo que se ha trabajado con la síntesis
ya sea de nanopartículas metálicas como plata y óxido de zinc plata, ¿sí? Estas producidas a base de extractos de plantas del semidesierto. Aquí les muestro el ejemplo solamente utilizando una planta, la Reactia dentata, que es llamada comúnmente gobernadora. Estos nanomateriales, porque tienen una ventaja sobre las demás síntesis. Primero, pues que puede ser de bajo costo la síntesis de los nanomateriales, y que además de esto, sabemos que los extractos de plantas, específicamente hablando del de gobernadora, ha sido utilizado para el control de microorganismos fitopatógenos, ya sea hongos o bacterias. Entonces, se sabe que estos extractos van a quedar formando un recubrimiento del nanomaterial y muchas de estas moléculas van a quedarse ahí junto con la nanopartícula, ya que estos metabolitos me van a ayudar a la reducción y estabilización del nanomaterial. Y a su vez, se cree que estas pueden brindarle un efecto sinérgico antagónico al nanomaterial, que en este caso la plata, sabemos que es un antimicrobial por preferencia utilizado desde mucho tiempo. Entonces, nosotros pudimos sintetizar este tipo de nanomateriales de plata, nanopartículas de plata que tenían tamaños menores de 20 nanómetros y las quisimos aplicar para el tratamiento de una bacteria específica, la Vivac chiganensis. Hicimos ensayos in vivo e in vitro y nosotros pudimos controlar la incidencia y la severidad de la enfermedad causada por Clavibacter michiganensis y de acuerdo a las concentraciones de los resultados realizados en in vitro. Además, se han evaluado también los efectos antifúngicos de estos mismos nanomateriales. Aquí tenemos dos hongos fitopatógenos de importancia agrícola, Alternaria solani, Fusarium oxysporum. Podemos observar la disminución, ¿no? El efecto que tienen en el crecimiento, en la inhibición del crecimiento radial de los hongos a diferentes concentraciones y que va a depender mucho del tipo de nanomaterial y microorganismo, porque en el caso cuando con óxido de cobre podemos controlar Alternaria solani, con óxido de cobre no podemos controlar Fusarium oxysporum. Por otro lado, también hemos venido desarrollando que algo que les mencionaba es que no solamente la nueva revolución agrícola de tecnologías agrícolas no solamente va a ser llevada por la nanotecnología, puede liderarla, pero también no tenemos que olvidar otros microorganismos como las rizobacterias, las cuales sabemos que son promotoras del crecimiento, ¿sí? Y me van a brindar bastantes beneficios. Actualmente se ha trabajado en kits de detección de cómo éstas pueden inocular la rizósfera de las plantas bajo técnicas no convencionales que tenemos aquí. Esta es una imagen del artículo que ya fue publicado. Sabemos por qué es la importancia de seguir estudiando estas rizobacterias. Bueno, y también es importante estudiar estas rizobacterias y la aplicación de los nanomateriales, debido a que ya sabemos que las aplicaciones de estas me va a promover el crecimiento de las plantas, me va a inducir la resistencia a plagas y enfermedades y como resultado voy a tener incrementos a las cosechas. También nosotros tratamos de evaluar y conservar los recursos genéticos de la región, de las zonas áridas del semidesierto. Y tratamos de estudiar la diversidad genética y haciendo bancos de germoplasma mediante técnicas de cultivos in vitro y poder caracterizar todas estas especies están disminuyendo sus poblaciones a través de técnicas como proteómica y transcriptómica. Y también pensando en
qué es lo que pasaría si este uso de nanomateriales, que no solamente se utilizan en la agricultura, ¿sí?, llegan, qué efecto pueden tener en estos recursos genéticos. Se tiene un trabajo en específico del estudio de los efectos de los nanotubos de carbono en los mecanismos moleculares de la producción de látex de una planta del desierto que produce hule, ¿no?, el famoso guayule. Aquí, en este ensayo, podemos observar que han trabajado con las aplicaciones foliares de estos nanomateriales e hidropónicos, y se ha visto también que cuando estos son aplicados en la raíz mediante sistemas hidropónicos, pueden ser traslocados. Aquí hacen una identificación por Raman, y esto que vemos aquí en un circulito es un nanotubo, el cual fue traslocado desde la raíz hasta la parte aérea de la planta. Además, se ha visto que este tipo de nanotubos de carbono, en este tipo de aplicaciones no tuvo efecto sobre la fotosíntesis, pero sí a largo plazo, ¿sí?, indujo algunos mecanismos de reacción que me incrementaron la expresión de algunos genes involucrados en la biosíntesis del hule. Bueno, pues yo podría seguir dándoles muchos más ejemplos de los que hay hoy en día, que se han realizado diferentes tipos de ómicas y estudios. Esto es parte de lo que hemos realizado en SICA y del estudio de trabajo, pero no debemos olvidar, ¿sí?, que los productos destinados a lograr mayores rendimientos deben probarse en condiciones de campo relevantes, en particular si tienen como objetivo mejorar la producción en regiones donde las prácticas son deficientes y donde las condiciones climáticas son desfavorables y variables. Cuando el objetivo es reducir la dependencia de los agroquímicos utilizados, se debe de considerar tanto el desarrollo tecnológico como la mejora de las prácticas agrícolas, ¿sí? No podemos decir que nos va a venir a resolver un problema si no tenemos buenas prácticas agrícolas. Todo va de la mano. Y también, si bien la nanotecnología puede beneficiar a la agricultura directamente, aumentando rendimientos, reduciendo el uso de productos, también lo puede hacer indirectamente, reduce la demanda de energía en varios pasos de la producción de alimentos. Sin embargo, debemos tener en cuenta el potencial negativo que tienen estas. Si algo hablé es de las cantidades pequeñas a las cuales se deben de aplicar estos materiales, ¿sí? Entonces, la investigación interdisciplinaria es necesaria para apoyar la innovación tecnológica que nos va a ayudar a contribuir a tener una producción de alimentos sostenible desde el punto de vista económico y sin afectar el medio ambiente. Bueno, espero les haya quedado claro. Pues es mi contacto. Soy la doctora Ileana. Algunas de mis áreas de investigación, pues ya las mencionó el doctor Carlos. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Eliana, por la presentación. Le vamos a dar un tiempo a que los, digamos, auditorio puedan externar algunas de las preguntas. Pueden realizarlas aquí a través de la ventana del chat. Pueden ahí escribir sus preguntas. Mientras recibimos algunas, doctora, me parece bastante interesante el resultado que mostró el estudio que hicieron sobre los nanotubos sobre las diferentes partículas derivadas de grafeno. El grafeno, en este caso óxido de grafeno y el nanotubos de paredes múltiples. En relación a eso, a ese estudio, ¿a qué se deben esas diferencias que obtuvieron de manera muy notoria entre el grafeno, por ejemplo, y el nanotubo? ¿A qué se le podría atribuir, digamos, esa notable, digamos, expresión en el crecimiento?
Bueno, realmente no podría contestártelo con certeza. Lo que sí es un hecho, a lo mejor, es que estas de alguna manera pudieran estar secuestrando o impidiendo la transferencia de hidratación de las semillas, porque estas eran semillitas las cuales germinaron dentro de los frascos. Digo, entonces de esa manera permitir que las semillas no germinen, porque eso era lo que necesitábamos, era un medio que tenía germinación arriba de las semillas y tenían que germinar. Entonces, bueno, digo, realmente no lo sé con certeza, solo bueno, dentro de mi lógica está que los nanotubos de alguna manera no permitieron que esa semilla fuera hidratada correctamente para que sucedieran todos los efectos fisiológicos asociados con la germinación de la misma. Porque en muchos de estos no se germinó y en donde germinó no hubo un desarrollo óptimo de las plántulas. Ok, muchas gracias. Hemos recibido algunas preguntas. Jacqueline Núñez comenta de si nos puedes platicar un poco sobre la residualidad de los nanomateriales, supongo que en campo, en suelo, ¿no? Una vez aplicados. Bueno, este es un tema muy importante que les decía, checar todo el ecosistema, ¿no? Porque si bien nos pueden traer un beneficio, es muy difícil por su tamaño poderlas detectar en los suelos. Entonces, antes de sus aplicaciones, necesitamos checar toda la cadena, todo el ecosistema, a ver dónde están quedando y cómo podríamos de alguna manera recuperarlas. Ok, muchas gracias. Gonzalo Ramírez pregunta si actualmente existen algunos tipos de nanomateriales aplicados a gran escala en la agricultura y si existen regulaciones sanitarias para su uso. Bueno, actualmente sí existen algunos nanofertilizantes que están a la venta. La mayoría de ellos son con nanopartículas metálicas de óxido de zinc y cobre. Y como sabemos, bueno, estos dos tipos de materiales son permitidos para el uso de cultivos porque son micronutrientes de las plantas. Actualmente se están haciendo regulaciones para la aplicación de estos materiales. Sin embargo, todavía no se llegan a unos acuerdos. En el 2020 ha habido unas reuniones europeas donde se preguntan cuáles van a ser el tipo de términos con los que se deben de trabajar las nanomateriales para poder ser aplicados y más en las cuestiones agrícolas. Y uno de ellos será los que comentaba anteriormente. Número uno, checar todo el ecosistema antes de ser probado y cuál va a ser el destino final de ese nanomaterial. Y pensar además que no solamente va a ser la aplicación de algunos otros productos que tenemos un día que van a parar en este ecosistema, ¿sí? Y entonces esto me va a hacer una acumulación de este tipo de materiales. Pero actualmente siguen en desarrollo algunas regulaciones. En Europa principalmente ya se exige que algunos productos, y más si vienen del área de alimentos, porque se ocupan también mucho para los empaques, no para toda la cadena de alimentos, se especifique que fueron procesados con algún tipo de nanomaterial. Ok, en relación con este tema que comentaban de la residualidad, Rogelio Hernández pregunta que si existe algún método para la detección de estas nanopartículas en el suelo. No que yo sepa, hasta ahorita se están desarrollando métodos para la detección. Hay grupos de trabajo tratando de detectarlas en el suelo, porque por su pequeño tamaño, estas normalmente sabemos que la química del suelo pues va a tener ácidos húmicos, moléculas orgánicas, y estas tienden a cambiar, de hecho, tienden a agregarse dentro del suelo y cambiar sus estructuras. Entonces, realmente poderlas identificar ahí es un proceso bastante complejo, porque si bien en el laboratorio lo podemos controlar, pues en un suelo va a depender pues desde el medio ambiente, las condiciones, el pH, el tipo de suelo. Entonces se están desarrollando métodos de cómo poderlos detectar. Algunos de los nanomateriales que se
fabrican ahora, se busca que tengan propiedades magnéticas para poderlos recuperar de los sistemas. Muy bien. Lucero González pregunta si el grafeno funciona también como un antimicrobial. Pues nosotros no lo probamos tal cual como un antimicrobial. He visto otras aplicaciones que lo ocupan porque pues no es tanto como un antimicrobial, sino que en él no puede crecer ningún microorganismo, ¿sí? Entonces lo he visto que lo ocupan con esas aplicaciones. Nosotros en este caso el grafeno lo aplicamos simplemente para conocer qué pasaría si el contacto del grafeno, el destino final de los grafenos quedaría, por ejemplo, en un suelo agrícola. Bien. Esmeralda Silverio comenta si se está trabajando en el SICA con algún tipo de especies de grano básico o plantas de uso medicinal. Bueno, como plantas de uso medicinal, yo tal cual no he evaluado las plantas de uso medicinales, pero sí he evaluado la adición de nanopartículas de óxido de zinc a cultivos de stevia, y hemos visto el incremento de estebiócidos por la adición de óxido de zinc a los medios de cultivo. Eso es el estudio más cercano que tengo yo de nanomateriales, porque sabemos que los metabolitos secundarios se van a incrementar por la vía estrés oxidativo, muchos de estos. Entonces, si pensamos nosotros es que estos nanomateriales van a generar un disturbio, como esta imagen que tengo aquí en el sistema, incrementando la producción de oxígeno, como consecuencia venir un mecanismo de defensa de la planta, ¿sí? Y sabemos que podemos tener diferentes mecanismos, entre los cuales vamos a tener a los metabolitos secundarios. Entonces es muy probable que estos nos puedan ayudar a inducir ciertos metabolitos secundarios si los ocupamos como si fuera un ilícito. Bien. Juan Hernández pregunta o quiere saber si se ha trabajado con algún tipo de hongo para combatir fitopatógenos, aparte de los nanomateriales que ya nos has comentado, doctora. No, en estas áreas nosotros no tenemos esa área trabajando microorganismos para el control de otros microorganismos. No, prácticamente estas son algunas de las áreas que hemos venido desarrollando en este tiempo. Muy bien, bueno, estas fueron bueno, aquí hay una pregunta que acaba de llegar. Rogelio Hernández comenta que si es posible que parte de las nanopartículas puedan transportarse hacia el fruto. Bueno, hay un estudio específico que han encontrado nanotubos, ¿sí?, en frutos. Entonces, por eso es muy importante que estudiemos todo el sistema, ¿no? Todo el sistema y el desarrollo tecnológico, ¿no? Porque estos pudieran tener un impacto negativo también a la salud. Entonces, bueno, pues siempre hay que tomar en cuenta todo el estudio que debemos hacer, ¿no? Y bueno, los nanotubos, por eso dice, si bien no los vamos a ocupar, no sería el fin utilizarlos para ponérselos a su cultivo, a lo mejor sí nos sirven para el desarrollo de nanosensores. Bien, muchas gracias, doctora Eliana, por la presentación. Bueno, estas son, digamos, algunas preguntas que el auditorio ha comentado aquí a través del chat. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional o en el transcurso del día o la semana, pueden contactarte, doctora. No sé si nos Sí, pueda claro que sí. compartir su correo, número de contacto al que les puedan escribir para que puedan hacerle llegar las preguntas y la doctora amablemente le podrá responder a ellas. No sé si tiene también intereses de trabajar con la doctora en algún proyecto de tesis o algo. ¿Hay posibilidad, doctora, de trabajar? Sí, claro que sí. Siempre y cuando nos los permitan la nueva realidad, con mucho gusto. Normalmente, pues ahorita seguimos trabajando por ahí con unos estudiantes de verano, vía online, y hemos estudiado haciendo algunas revisiones de los trabajos que han sido publicados de nanobiotecnología aplicada a la agricultura.
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido la conferencia impartida por la doctora Iliana. Agradecemos su grata participación y los esperamos mañana en esta misma serie de webinars sobre biociencias y agrotecnología a las 11 de la mañana por esta misma vía. Pueden hacerle llegar sus preguntas, comentarios a la doctora a través del número de contacto. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias, hasta luego, buen día.